¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas parecen ejercer un dominio casi sobrenatural sobre su entorno? Sin pronunciar palabra, no gritan, no suplican, simplemente se repliegan, y de repente, todo se transforma, la energía cambia, la gente empieza a cuestionar, a perseguir, a sentir. Imagina si tú hicieras lo mismo, si dejaras de reaccionar de inmediato a todo, si eligieras el silencio en lugar de la respuesta automática, el retiro en vez de la explosión. ¿Qué crees que sucedería? Ahí radica la clave. Cuando dejas de estar siempre accesible, emocional, física o psicológicamente, el mundo a tu alrededor entra en crisis. La gente está habituada a controlarte a través de tus reacciones, de tus impulsos, de tu previsibilidad. Pero el día que optas por la retirada, el juego cambia, y aquellos que creían conocerte se dan cuenta de que no saben absolutamente nada de ti. Carl Jung afirmó, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Ahora, piensa, ¿cuándo te vuelves inaccesible? ¿Quién se desespera de verdad? ¿Quién se irrita? ¿Quién intenta provocarte solo para obtener alguna reacción emocional? Esto revela más sobre el otro que sobre ti, y, sobre todo, revela cuánto sigues siendo manipulado sin darte cuenta. Sigues cediendo para complacer, para mantener la paz, para no perder a personas que, en el fondo, nunca estuvieron realmente contigo, y con cada sí forzado, cada respuesta inmediata, cada reacción emocional, cedes una parte de tu energía. Al final del día, ¿qué queda? Cansancio, frustración, un vacío que no puedes explicar. Pero te diré por qué, porque estás demasiado disponible para quienes no merecen ni un minuto de tu silencio. Este video no trata de dar la espalda al mundo, trata de elegirse a uno mismo, de aprender lo que Jung llamó individuación, el proceso de volverse íntegro, auténtico, completo. Y este proceso comienza cuando comprendes que el silencio puede ser más potente que 1000 argumentos, que la retirada, cuando nace de la conciencia y no de la huida, es un acto de poder. Así que te pregunto ahora, mirándote a los ojos, ¿cuánto tiempo seguirás siendo dominado por las emociones ajenas? ¿Cuánto tiempo reaccionarás como un títere cada vez que alguien toque tu herida? Quizás es hora de cortar esos hilos, de replegarte, de convertirte en un misterio, porque cuando dejas de estar disponible, todo cambia. Te han enseñado a estar siempre presente, a responder con celeridad, a complacer, a decir sí, incluso cuando deseabas decir no. Desde la infancia, te han condicionado a creer que tu valor reside en cuán accesible eres para los demás. Pero aquí hay una verdad que quizás nadie te ha dicho con esta claridad: esta disponibilidad excesiva no es una virtud, es una prisión. Y mientras sigas pensando que necesitas ser accesible todo el tiempo, emocionalmente o de cualquier otra manera, serás manipulado, agotado y olvidado tan pronto como dejes de ser útil. ¿Sabes por qué? Porque estar siempre disponible te hace predecible, y todo lo predecible se convierte en una herramienta. La gente comienza a usarte como un botón de emergencia emocional, lo pulsan cuando quieren atención, alivio, validación, y luego te vuelven a guardar en el estante. Pero tú no te das cuenta porque estás atrapado en la ilusión de que estar presente para todos hará que alguien esté presente para ti. Pero no funciona así. Carl Jung habló de la persona, esa máscara que usamos para ser aceptados, amados, reconocidos. Y es precisamente esta máscara la que te mantiene excesivamente disponible. Dices, está bien cuando te asfixias, respondes a los mensajes de inmediato, incluso cuando estás agotado, te explicas, te justificas, te defiendes como si le debieras algo al mundo, pero la verdad es que cuanto más te sitúas en el centro del escenario de los demás, más desapareces de tu propio ser. Estar disponible todo el tiempo es una forma sutil de autoabandono. Es una manera disfrazada de buscar aprobación, evitar el rechazo, intentar controlar la imagen que los demás tienen de ti. Pero este control tiene un precio, y el precio es tu paz. Es tu energía vital siendo distribuida como si fuera infinita, cuando en realidad es limitada, muy limitada. Las personas que te quieren disponible todo el tiempo, en realidad, no te quieren a ti. Quieren lo que tú proporcionas,
validación, compañía, distracción, consuelo emocional. Pero cuando cambias, cuando estableces un límite, cuando te niegas a reaccionar, esas mismas personas se irritan, te acusan, dicen que eres extraño. No es porque hayas cambiado, es porque dejaste de ser funcional para ellos. Y aquí está el punto más cruel: cuanto más disponible eres, menos valor te dan los demás, porque lo que es demasiado abundante se convierte en un trapo emocional. Nadie respeta lo que no tiene que ganar, nadie valora lo que siempre está ahí. Así que ahora, detente y piensa, ¿quién merece realmente tu tiempo? ¿Quién merece tu atención, tu presencia, tu escucha? O mejor aún, ¿quién merece tu ausencia? Pero antes de responder a eso, necesitamos entender algo esencial: ¿por qué reaccionamos tanto? ¿Por qué cedemos tan fácilmente? ¿Qué hay detrás de este deseo casi automático de responder, justificar y complacer? La respuesta reside en lo que Carl Jung llamó energía psíquica, y de eso hablaremos en la siguiente parte, porque tu energía es todo lo que tienes, y si no aprendes a protegerla, alguien la usará en tu contra. Si este contenido te está resonando, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Carl Jung no concebía la psique humana como una máquina automática que reacciona a estímulos sin consecuencias. Para él, nuestra mente es como un sistema energético, y cada pensamiento, emoción y acción consume una parte de esa energía. La pregunta es, ¿estás eligiendo a dónde va tu energía o estás dejando que el mundo decida por ti? Cada vez que reaccionas impulsivamente, estás malgastando energía psíquica. Cuando te defiendes de una crítica que ni siquiera merecía atención, cuando respondes a una provocación solo para demostrar que tienes razón, cuando te involucras en discusiones inútiles, cuando intentas complacer a quienes no te valoran, estás gastando tu fuerza interior en lo que no te nutre. Y Jung fue claro: aquello a lo que te resistes, persiste. Cuanto más reaccionas, más te atas. Las personas que viven emocionalmente agotadas no son débiles, están mal dirigidas. Y, ¿sabes qué le sucede a alguien que vive exhausto? Se vuelve vulnerable, y cuando eres vulnerable, te conviertes en presa fácil. Las personas manipuladoras, oportunistas y emocionalmente necesitadas pueden percibir esto. Notan que no sabes cómo proteger tu energía, que reaccionas a todo, que siempre estás tratando de resolver el mundo, y se aprovechan de ello. Jung dijo que una psique sana es aquella que sabe cómo mantener la energía dentro del sistema. Esto significa saber decir no sin culpa, saber permanecer en silencio sin sentirse cobarde, saber observar antes de actuar, porque el verdadero poder no está en reaccionar, está en elegir cuándo y cómo actuar. Y esto solo es posible cuando te conoces lo suficientemente bien como para reconocer tus propios impulsos. ¿Cuántas veces has perdido el sueño por una conversación sin resolver? ¿Cuántas veces has pasado horas rumiando sobre lo que deberías haber dicho o tratando de entender por qué alguien te trató mal? Esto es energía drenándose sin retorno. Estás manteniendo vivos fantasmas que deberían haber muerto hace mucho tiempo, y alimentando dinámicas que solo existen porque insistes en responder. La energía psíquica es como un campo de fuerza. Cuando está bien protegida, crea presencia. Entras en una habitación e inspiras respeto sin decir una palabra, pero cuando está mal manejada, te vuelves invisible, reactivo, frágil, y el mundo no tiene piedad de quienes ceden fácilmente. Por lo tanto, empieza a observar tus propios detonantes. ¿Qué te hace reaccionar automáticamente? ¿Qué te hace perder tu centro? Esos son los puntos exactos donde tu energía se escapa, y ahí es donde necesitas trabajar, no para volverte frío o indiferente, sino para ser selectivo, para ser soberano sobre ti mismo. Y aquí viene una de las grandes revelaciones de Jung: cuando conservas tu energía, rompes las proyecciones que otros colocan sobre ti, y eso molesta mucho, porque ahora estamos entrando en un territorio oscuro, el de la manipulación silenciosa. En la siguiente parte, exploraremos cómo las personas oportunistas se alimentan de tu energía y por qué tu indisponibilidad desarma completamente estos juegos. Prepárate para mirar a los ojos a quienes siempre te han agotado sin que te dieras cuenta. Crees que tienes el control,
Crees que tus reacciones son elecciones conscientes, pero la verdad es más oscura. La mayoría de tus respuestas emocionales están programadas, y quienes entienden esto te manipulan con facilidad. Las personas oportunistas no necesitan levantar la voz, amenazar o forzar situaciones. Simplemente activan los botones que dejaste expuestos, y tú reaccionas, siempre. Carl Jung llamó a esto proyección, el mecanismo psicológico a través del cual las personas proyectan en los demás lo que no pueden ver en sí mismas. Pero hay otra cara de este fenómeno que pocos notan. Mientras otros proyectan en ti, tú también te conviertes en el receptáculo de esas imágenes, y cuanto más disponible emocionalmente eres, más te conviertes en un lienzo en blanco para estas proyecciones. Conoces a ese amigo que solo te busca cuando está en crisis, a esa pareja que siempre necesita que le salves el día, a esa persona que te elogia pero solo mientras le eres útil. Nada de esto es casualidad, no se están relacionando contigo, se están relacionando con la idea de ti, con el papel que aceptas desempeñar. ¿Y por qué aceptas? Porque tienes miedo de decepcionar, miedo de no ser amado, miedo de ser abandonado. La manipulación más efectiva no ocurre a gritos, ocurre en el silencio de la culpa, cuando sientes que le debes algo al otro, cuando crees que necesitas estar disponible, necesitas ayudar, necesitas comprender, incluso cuando te destruye por dentro. Y aquí está el punto central: el manipulador no necesita controlarte, solo necesita que sigas reaccionando de la misma manera. Pero cuando dejas de reaccionar, el juego se rompe. Cuando empiezas a decir no, a responder con silencio, a retirarte en lugar de explicarte, las proyecciones comienzan a desmoronarse. La máscara que te pusieron se cae, y esto deja a la gente incómoda, porque ya no saben quién eres y, lo que es peor, ahora se ven obligados a mirarse a sí mismos, y no todos están preparados para eso. Tu indisponibilidad es una amenaza porque obliga a los demás a confrontar su propio vacío. El silencio que ofreces revela el ruido interno que no quieren escuchar. Y entonces viene el ataque, la crítica, el drama emocional, no porque tú estés equivocado, sino porque dejaste de servir como un espejo conveniente. Jung dijo, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando te retiras, cuando dejas de alimentar el ciclo, la sombra del otro comienza a emerger. Y esto es insoportable para quienes siempre te han usado como escape. Pero, ¿y tú? ¿Estás listo para lidiar con la incomodidad de ser incomprendido, rechazado o incluso atacado por protegerte? ¿Estás listo para soportar el silencio que viene después de la ruptura? Porque es precisamente en ese silencio donde nace un nuevo tipo de poder, y de eso hablaremos ahora. En la siguiente parte, comprenderás por qué el silencio puede ser el arma más devastadora de la psique humana y cómo cambia por completo la dinámica entre tú y el mundo. El mundo moderno es ruidoso, todos quieren ser escuchados, quieren responder rápido, quieren ganar debates inútiles y demostrar su punto, incluso si les cuesta su propia paz. Pero hay un poder que pocos conocen y aún menos dominan, el poder del silencio, no el silencio de la pasividad o la cobardía, sino el silencio consciente, estratégico, brutalmente lúcido, el tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia amplificada. Jung no veía el silencio como un vacío, sino como un terreno fértil para la transformación interior. Cuando dejas de reaccionar, comienzas a observar, y al observar, ves patrones que antes pasaban desapercibidos, repeticiones emocionales, juegos de manipulación, ciclos de autosabotaje. El silencio permite la lucidez, y la lucidez es peligrosa para quienes viven para controlarte. ¿Has notado cómo algunas personas entran en pánico cuando no respondes, cuando no te explicas, cuando simplemente desapareces? No es porque te extrañen, es porque tu silencio les quita el control de la narrativa. Mientras hablas, sigues en el juego, pero cuando callas, cambias las reglas, y eso desequilibra a cualquiera que se nutra de tu reacción. El verdadero silencio no es la ausencia de voz, es el dominio sobre la propia energía.
Es la negativa a ser arrastrado por las emociones de otro. Es la elección consciente de no involucrarse en batallas que no valen tu desgaste. Jung decía que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, requiere este distanciamiento, porque solo en silencio puedes escucharte a ti mismo sin la interferencia del mundo. Pero no te engañes, el silencio tiene un precio, te distanciará de personas que solo te valoraban por el papel que desempeñabas, te hará incomprensible para aquellos que solo te veían a través de sus propias proyecciones, te hará parecer frío, distante, arrogante, pero todo esto es una reacción de quienes nunca quisieron lidiar con tu profundidad, solo con tu utilidad. Y aquí está la dura verdad, cuanto más maduras, más selectivo te vuelves con tus palabras, porque entiendes que cada frase es una inversión energética, y no todos merecen acceso a tu verdad. A veces, el silencio no es retirada, es soberanía, es el lenguaje de quienes ya no necesitan demostrar nada a nadie. El silencio es incómodo porque obliga al otro a lidiar con sus propios pensamientos, con su propio ruido interno. Y esta incomodidad revela más sobre ellos de lo que cualquier argumento tuyo podría revelar. No necesitas explicar tu ausencia, se explica por sí misma, y quienes se sienten amenazados por ella revelan cuánto dependían de tu desequilibrio, para mantener su propio control. Pero el silencio más poderoso no es el que perturba al otro, es el silencio que te reconstruye desde dentro, el silencio que te conecta con algo más allá de la aprobación externa. Es en este espacio interno, libre de las demandas ajenas, donde empiezas a recuperar tu energía vital, a reconectar con tu esencia. Y esto es precisamente de lo que hablaremos en la siguiente parte, porque no basta con simplemente eliminar el ruido externo, necesitas volver a aprender a usar tu energía conscientemente, a elegir a dónde va, dónde se queda y, lo más importante, donde nunca debe ser desperdiciada. Es hora de aprender a ser selectivo con tu propia alma. Si estás en el proceso de recuperar tu energía y establecer límites, encontrarás un valor real en mi libro Más allá de la sombra. Desglosa las ideas más importantes de Jung y te da herramientas para proteger tu energía, establecer límites y reconectar con tu verdadero ser. El enlace está en el comentario fijado. De nada sirve entender todo esto intelectualmente si en la práctica sigues diciendo sí cuando quieres, decir no, respondiendo a mensajes que te molestan, participando en conversaciones vacías y manteniendo relaciones que solo existen por inercia. La conciencia sin acción es solo otra forma de autoengaño. La verdadera transformación comienza cuando decides firmemente volverte selectivo, y esto requiere disciplina emocional. La indisponibilidad consciente no se trata de ser frío, arrogante o indiferente, se trata de no ser accesible para cualquiera, en cualquier momento, por cualquier razón. Se trata de tomar el control de tu propia energía, tu propio tiempo, tu propia paz. Y esto comienza con pequeñas acciones, no responder de inmediato, respirar antes de reaccionar, abandonar una discusión antes de ser arrastrado al caos, apagar tu teléfono sin culpa, decir hoy no, decir no me interesa, decir no me involucraré. Pero aquí está lo más importante, no necesitas justificar tu ausencia, no necesitas explicar tu silencio, no le debes nada a nadie, excepto a ti mismo. Y esto, para mucha gente, es imperdonable, porque cuando te niegas a explicarte, le quitas al otro el poder de mantenerte dentro de una narrativa emocional donde tú siempre eres el servicial, el comprensivo, el accesible. Carl Jung comprendió que todo proceso de individuación pasa por el aislamiento, pero no un aislamiento depresivo, sino un aislamiento sagrado, un tiempo de retiro interior donde vuelves a aprender a escuchar tu propia voz sin la interferencia del mundo, donde reconstruyes tu identidad no basada en la mirada de los demás, sino desde tu propio centro. ¿Quieres un buen termómetro para tu evolución? Observa quién empieza a distanciarse de ti cuando te vuelves más reservado. Observa quién intenta provocarte cuando dejas de reaccionar. Observa quién te acusa de haber cambiado cuando por fin empiezas a protegerte. Estas no son señales de que estás equivocado. Son pruebas de que has comenzado a liberarte. Ser indisponible es incómodo al principio, te sentirás culpable,
Pensarás que estás siendo egoísta, escucharás que eres demasiado duro, pero esto es parte del proceso de deconstrucción. Has pasado tu vida condicionado a ponerte en segundo lugar. Es natural que el cambio cause incomodidad, no solo en ti, sino en todos los que se beneficiaban de tu vieja versión. La indisponibilidad consciente es el fundamento de la autodeterminación. Cuando le dices no al mundo, te estás diciendo sí a ti mismo. Cuando te retiras de un ambiente tóxico, estás reafirmando que tu paz vale más que cualquier falsa conexión, y cuando dejas de explicarte, empiezas a ser respetado, aunque sea por pocos. Pero no todos están listos para este tipo de presencia, porque tu ausencia emocional expondrá heridas que no quieren enfrentar. Revelará cuánto dependían de tu caos emocional para sentirse en control. Y es en este momento donde llega la ruptura, y con la ruptura llega el dolor, la soledad, el distanciamiento, la sensación de que estás perdiendo algo cuando en realidad solo te estás liberando. Pero, ¿qué sucede después de eso? ¿Qué viene después del distanciamiento? ¿Qué nace del silencio? En la última parte hablaremos de esto, del renacimiento que solo ocurre cuando tienes el coraje de ser incomprendido, de estar solo y de volverte íntegro por tu cuenta. Es hora de entender por qué la soledad del fuerte es el camino hacia la verdadera libertad. Cuando dejas de estar disponible para todos, algo profundo comienza a suceder. Primero llega el silencio, un silencio incómodo que parece gritar dentro de ti. Te preguntas si hiciste lo correcto, si estás siendo demasiado duro, si estás perdiendo a gente que te apreciaba. Pero poco a poco, este silencio se transforma, comienza a limpiar, a calmar, a sanar. Y luego viene la soledad, pero no la soledad de la ausencia, es la soledad de la presencia total, la tuya, la soledad del fuerte, la soledad de quien ya no se traiciona a sí mismo para mantener a los demás cerca. Y en ese espacio, donde antes había confusión, entra la claridad. Donde antes había ansiedad, entra la paz. Donde antes había necesidad, entra un nuevo tipo de fuerza, la fuerza de estar completo dentro de ti mismo. Carl Jung dijo que el proceso de individuación, convertirte en quien realmente eres, requiere que te distancies del colectivo, que te desidentifiques de la máscara, que camines solo por un tiempo, y eso es exactamente lo que estás haciendo cuando decides volverte indisponible. No estás huyendo del mundo, estás regresando a ti mismo. Es en este punto donde dejas de ser un reactor y te conviertes en un creador. Dejas de ser moldeado por las circunstancias y empiezas a moldear tu realidad desde dentro. La gente que se siente incómoda con tu ausencia revela que nunca te quisieron a ti, querían el papel que desempeñabas, y ahora que ya no encajas, no saben qué hacer contigo, y eso es liberador. Perderás gente, pero te encontrarás a ti mismo, te distanciarás de lugares, pero reconectarás con tu esencia, te volverás incomprendido, pero finalmente empezarás a ser respetado, porque cuando ya no estás disponible para cualquier cosa, te vuelves valioso, raro, inolvidable. Y no te engañes, esto es un renacimiento, un nuevo comienzo, el inicio de una vida donde ya no estás disponible para migajas emocionales, para juegos mentales, para vacíos disfrazados de afecto. Ahora solo aceptas lo que resuena con tu paz, con tu verdad, con tu integridad. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya está lista para este nuevo camino. Una parte de ti ya ha comprendido que ser amado no significa nada si para eso tienes que abandonarte, y que el verdadero amor propio comienza cuando te eliges a ti mismo, incluso si te cuesta estar solo por un tiempo. Ahora, dime en los comentarios, ¿estás listo para ser incomprendido, rechazado o incluso odiado en nombre de tu libertad interior? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser tú? Si este mensaje te conmovió, si tuvo sentido, escribe en los comentarios, elijo mi paz. Veamos cuántos aquí están listos para esta transición. Y no lo olvides, sigue viendo el próximo video. Es importante, mucho más de lo que imaginas. Nos vemos allí.